Hola de nuevo, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a terminar el bloque tercero que dedicamos a la familia. Ya hemos hablado de la familia en la práctica, vamos a abordar la familia en el seminario. Y este último tema tiene que ver con las tendencias en el siglo XXI, en sus inicios. Ya les adelanto que son datos de hace 15 años o más. Lo que nos importa son las tendencias que no han variado, sino que se han incrementado, con lo cual los datos nos sirven de referencia, pero no son los actuales. ¿Vale? Primera cuestión de la transformación de la familia. Ya vimos que de la paternidad y del dominio del patriarcado habíamos pasado a una parentalidad. Mm, Sea cual sea la forma, la morfología actual de la familia, eh, digamos que se establece mediante un pacto entre sus componentes. Esto es un elemento esencial y que no existe una familia ideal. Veremos que hay diversidad de familias y que su forma, su constitución, su naturaleza no significa que sea la mejor o la recomendable respecto a otras. Esto es importante para educadores como ustedes cuando afronten la relación con la familia para evitar sobre todo prejuicios a la hora de analizar determinadas cuestiones, ¿vale? Bien, como ya habíamos visto, las formas no convencionales, ya no hay nada convencional, pero no convencionales, la anterior forma de familia dominante, que era la nuclear de papá, mamá, hijitos, ya no es la convencional. Sigue siendo la convencional, pero no es la que, digamos, no es el canon ni ético ni moral. Toda familia es igualmente ética, moralmente y socialmente legítima y por tanto han aumentado las formas no convencionales. ¿Cuáles son las tendencias? Para guiarse, fíjense que cada una de las tendencias en líneas generales tiene una letrita. La primera tendencia, que tiene que ver con la fertilidad. Las tasas de fecundidad eh, han bajado en todo el mundo. En el caso del Estado español, ya les repito que tenemos la tasa de fecundidad más baja de todo el planeta. Igualmente se incrementaron, aumentó la edad de acceso a la maternidad. En el caso canario, también ese cambio, ese aumento fue muy pronunciado. Era muy habitual que la mujer canaria tuviera hijos muy joven, incluso respecto a la península. Bueno, el aumento de edad de acceso a la maternidad ha cambiado en prácticamente todo el planeta, pero sobre todo en las sociedades desarrolladas. Y hay un aumento también del nacimiento de hijos fuera de un matrimonio. Ya les he comentado esas tasas que, bueno, varían, creo que ahora que está, no sé si en el 1,4. En todo caso, lo importante, lo que nos interesa es la tendencia, porque los datos varían. Eh, lo importante es eso, que en el caso español tenemos la tasa de fecundidad más baja del planeta. Y el acceso a la primera maternidad, la edad en que una chica tiene su primer hijo, eh, estaba situado en el año 2002 en los 30,9 años. Eh, bueno, es una edad, incluso en relación con Europa, muy tardía. Claro, ¿por qué se produce en una sociedad como la nuestra una situación de este tipo? Por la conciliación. Se prioriza el acceso al mercado laboral, lo cual es muy difícil, lógicamente, me refiero, se prioriza para poder mantener a tus hijos, lógicamente. No puedes tener hijos si no puedes tener una tranquilidad económica. Eso provoca, además, pues ese descenso de la fecundidad. En los países donde hay un apoyo público a la crianza en forma de educación pública desde la primera infancia, conciliación laboral, etcétera, etcétera, pues la fecundidad es más alta. Eh, en el año 2001 ya casi el 20% de los nacimientos en el Estado español se daban fuera del matrimonio. Eso, junto con parejas de hecho, divorcios, separaciones, se estableció una nueva cultura de la familiar
Si lo ponemos en relación a las 2 décadas anteriores, imagínense que el divorcio es, no quiero mentirles, desde el año 81, creo recordar. Eh, Esa nueva cultura familiar supuso una adaptación progresiva del corpus legislativo. Desde la Constitución Española del 78 al Código Civil del 81 se establecieron de manera progresiva nuevas leyes que amparaban estas nuevas estructuras familiares, a los hijos fuera del matrimonio, la posibilidad de divorcio, hasta la violencia de género. Bien, de la fecundidad vamos a pasar a una segunda tendencia, que es la dimensión de los hogares. Lógicamente, si hay menos niños, la dimensión de los hogares disminuye. Cada vez viven menos menores, los hogares son más pequeños y es más frecuente que haya situaciones de niños sin hermanos. ¿Vale? También se reducen las familias numerosas. Antes una familia con 3 hijos no era familia numerosa y ahora sí. Ahora tienen acceso al carné además de familia numerosa. También aumenta el número de personas que viven solas y sobre todo de gente de edad, de gente mayor. Por ejemplo, en España este fenómeno existe, pero en países como Suecia, les recomiendo nuevamente el documental que se llama La fórmula sueca del amor, y también se da ese aumento de familias que solo tienen 2 hijos o tienen hijo único. Ya estamos en otra tendencia. Seguimos en los hogares, ¿vale? Pero para señalar lo siguiente, que hay un aumento de hijos, de menores de edad, en hogares no convencionales, es decir, en hogares donde no hay un matrimonio. Dense cuenta de esos datos, pero ya son bastante antiguos. El 10% de los hogares era de menores que nacían y vivían fuera del matrimonio. Por ejemplo, fíjense, un 11% con un solo progenitor, familias monoparentales, o donde no había un núcleo familiar siquiera, en situaciones sin familia, niños sin familia directamente. Y por tanto tenían que en instituciones públicas o lo que fuera. Hogares también donde solo hay un progenitor y donde había otra persona que vivía con el progenitor, que no tiene por qué ser la pareja. Y menores acogidos, había un 0,6% en aquellos años, ¿vale? Acogidos por pareja, sea cual sea la situación. Esta cuestión es crucial porque hasta hace unos años era habitual que los profesionales vinculados con los menores, de trabajadores sociales, educadores sociales, a los propios profesores, había una palabra mágica que era familia desestructurada y se vinculaba determinadas situaciones en la educación de los niños a que estaban en una familia desestructurada. A ver, el hecho de que la experiencia familiar y que el hogar sea diferente a lo convencional no significa de manera mecánica que sea una experiencia familiar negativa. Por tanto, es importante no estigmatizar a los niños y adolescentes que viven en hogares no convencionales. No convencionales no significa negativo, ¿vale? A lo mejor hay un niño que vive con un matrimonio, sus padres, y por la circunstancia que sea, la experiencia familiar no está siendo positiva. Y hay niños menores que viven en hogares monoparentales, que sea con su madre, que sea con su padre, en la situación que sea, y pueden tener una experiencia familiar positiva. Esto es importante como educadores, no estigmatizar, no establecer prejuicios. Y bueno, lo voy a dejar aquí y ya vamos a seguir en el siguiente vídeo.